la Comisión de la Expo Potenciar, Claudio Machulín, al vicepresidente de la Federación Económica del Chaco, Gustavo Belbón, en representación de la empresa Oteche del Guayle. A los expositores, a las empresas que nos están acompañando en nuestra tercera edición, a Gustavo Belbón, vicepresidente de Federación Económica, a los concejales del municipio, a Ananí Benderki, por sus 100 años de esa trayectoria de nuestra ciudad, agradecer a las instituciones, a Cintia Aquino, en representación de instituciones como el CENOVI, a la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, porque la verdad que fue un desafío cuando empezamos a iniciar esta idea loca de la primera edición y hoy la tercera edición con un predio colmado. La verdad que nos llena de alegría y obviamente de trabajo. Así que estoy un poco nervioso porque no tenía nada preparado. Quiero darle la bienvenida y gracias por acompañarnos, nada más. A continuación, a los expositores, a las empresas que nos están acompañando en nuestra tercera edición, a Gustavo Belbón, vicepresidente de Federación Económica, a los concejales del municipio, a Ananí Benderki, por sus 100 años de esa trayectoria de nuestra ciudad, agradecer a las instituciones, a Cintia Aquino, en representación de instituciones como el CENOVI, a la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, porque la verdad que fue un desafío cuando empezamos a iniciar esta idea loca de la primera edición y hoy la tercera edición con un predio colmado. La verdad que nos llena de alegría y obviamente de trabajo. Así que estoy un poco nervioso porque no tenía nada preparado. Quiero darle la bienvenida y gracias por acompañarnos, nada más. a continuación. Sabemos que estamos en tiempos económicos difíciles, en donde hacer una venta por ahí para los comerciantes, los que están en este mundo de la venta, no resulta no tan fácil. El aporte que inyecta la municipalidad mes tras mes es muy importante para la economía y para que estén en movimiento todas las variables econométricas en nuestra ciudad. También teniendo en cuenta las dificultades que se nos presentan en estos tiempos, la administración del intendente PAP tiene una fortaleza que es la administración de recursos y tener previsibilidad para el futuro, por lo que estamos ante la situación económica imperante realmente bien parados como para soportar avatares, gracias a la administración y para cuidar nuestros recursos, que siempre lo hemos hecho de manera cíclica con nuestros ahorros. También tenemos previsto más obras, si bien en los otros estamentos del Estado por ahí nos están haciendo muchas obras, tenemos prevista, Dios mediante, la creación de nuevas obras, y muy contento por ello. Y bueno, bienvenidos a esta muestra y felicitarlos a los organizadores especialmente por todo esto. Gracias. Sabemos que estamos en tiempos económicos difíciles, en donde hacer una venta por ahí para los comerciantes, los que están en este mundo de la venta, no resulta no tan fácil. El aporte que inyecta la municipalidad mes tras mes es muy importante para la economía y para que estén en movimiento todas las variables econométricas en nuestra ciudad. También teniendo en cuenta las dificultades que se nos presentan en estos tiempos, la administración del intendente PAP tiene una fortaleza que es la administración de recursos y tener previsibilidad para el futuro, por lo que estamos ante la situación económica imperante realmente bien parados como para soportar avatares, gracias a la administración y para cuidar nuestros recursos, que siempre lo hemos hecho de manera cíclica con nuestros ahorros. También tenemos previsto más obras, si bien en los otros estamentos del Estado por ahí nos están haciendo muchas obras, tenemos prevista, Dios mediante, la creación de nuevas obras, y muy contento por ello. Y bueno, bienvenidos a esta muestra y felicitarlos a los organizadores especialmente por todo esto. Gracias. La verdad que quiero agradecer a todos los presentes, a todas las autoridades municipales, a las instituciones, a todo el equipo de la Cámara de Comercio que hemos trabajado durante estos 90 días, la verdad que con mucha dedicación, mucho esmero. Me siento emocionado por los logros obtenidos en nuestra tercera edición de este desafío que asumimos hace 3 años atrás.
hoy poder tener este predio, la verdad, colmado de emprendedores, de comerciantes, de empresas locales, y tener la posibilidad de también tener empresas de provincias limítrofes que vengan a acompañar y que crean en esta expo que estamos llevando adelante. La verdad que nos llena de orgullo, y la verdad que bueno, es una apuesta muy grande la que hacemos. Como dijo también el secretario de Gobierno, son tiempos muy difíciles, y es donde más tenemos que redoblar los esfuerzos para salir adelante y sacar nuestra actividad adelante y poner a Villa Ángela en el lugar que se merece, ¿no es cierto? Villa Ángela hoy tenemos que convertirla en potencia comercial y económica de nuestra zona y de toda la región. Y qué más decir que agradecer, no tengo muchas palabras. Hemos trabajado muchísimo para que esto se lleve a cabo, y hoy poder ver este predio con la puesta en escena que se ha logrado, no tengo más que agradecimientos del equipo de sonido por la apuesta que nos hicieron. La verdad que siempre nos dan un poquito de más de lo que nosotros por ahí alcanzamos o logramos poner. A todo el equipo de redes que está detrás, el equipo de producción, que son los chicos que vienen trabajando hace meses de manera incansable para que la expo tenga la repercusión y la llegada a distintas localidades y a toda la provincia. A todo el equipo, bueno, como lo dije recién, a todo el equipo de la Cámara de Comercio, que es un equipo reducido. Estamos hablando de 5 a 7 personas que conforman la comisión y que hoy están trabajando de manera activa para llevar esto adelante. Quiero valorar el esfuerzo de ellos, agradecerles a todos, y principalmente, como dije en las expos anteriores, todo esto no sería posible sin el acompañamiento de los comerciantes, emprendedores y empresarios de la localidad y zonas aledañas. Así que bueno, quiero un aplauso para todos ellos, y bueno, que disfrutemos de esta actividad, de este fin de semana, que bueno, en el tiempo nos acompaña. Así que bueno, agradecidos a todos, y bueno, bienvenidos a Expo Potencial. Tocó un lindo fin de semana. Quiero agradecer la invitación para este acto, felicitar a Luis, a Claudio por la organización, al municipio por entender que el sector privado dinamiza la economía de una localidad, de una provincia, de una nación, y apoyar este tipo de iniciativa que la verdad se hace a pulmón. 136 expositores, impresionante, cada vez más grande, 3 veces más de lo que tuvieron el año pasado, lo cual esto muestra el esfuerzo que hay, obviamente de la Cámara de Comercio, de las instituciones que lo rodean, del municipio, pero principalmente, y lo dijo Claudio muy bien, de los expositores. En contextos muy complicados, el municipio aporta, y los expositores también. Obviamente la baja actividad que ha tenido la economía en general nos desafía a innovar y a generar este tipo de iniciativa, que la verdad que hay que felicitarlos, porque puedo decir que yo soy de Las Breñas, ¿no? Y envidio sanamente este tipo de cosas, porque es importante llevarlo a cabo, y sé el esfuerzo que hay, la preparación de tiempo que lleva estas cosas, el de conseguir los expositores, y quiero agradecer por eso. También quiero saludar a la gente de la provincia. El IFA está presente, veo al nuevo Banco del Chaco. Es importante seguir acompañando esta iniciativa, porque sin el apoyo de este esfuerzo que se hace y de la posibilidad de que mucha gente venga y visite este fin de semana esta tercera Expo Potenciar, la verdad que espero tenga su fruto. Así que deseo lo mejor desde la Federación Económica y de CAME, seguir apoyando estas iniciativas, y felicitarlos nuevamente por el trabajo que hay detrás, particularmente a la Cámara de Comercio y al municipio, que trabajan en conjunto, y esto es una muestra clara de que el sector privado y el sector público pueden trabajar en conjunto y lograr estas cosas, y espero que la próxima sea mucho más grande, tengamos más de 200 expositores. Quizás nos quede chico este lugar, ¿no, Luis? Así que, bueno, felicitaciones, bienvenido, gracias a los expositores, gracias a los sponsors, y a seguir acompañando año a año este tipo de iniciativas. Yo soy el socio fundador de Weyland SRL, una empresa que importa y distribuye herramientas. Estamos en la mayoría de los negocios en Chaco, y cuando fuimos invitados por la gente de servicios, representado por Claudio Machoín acá, a participar, para mí fue un orgullo de la marca que nosotros representamos, trabajamos y diseñamos esté presente en la Expo. Por ahí
yo simplemente lo que puedo decir como empresario distribuidor es que Villa Ángela tiene que valorar esto que está pasando acá, que por ahí uno no se da cuenta, no para la pelota. Estuve en noviembre haciendo una exposición en Formosa, que salió muy lindo también, pero la magnitud que tiene esta expo, por ahí a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero es muy grande. No solo por el tamaño de la exposición, sino por la cantidad de expositores que hay y el trabajo que hay, que no sería justo nombrar a cada uno, porque hay millones de personas. Yo ayer estuve presente también y estaban con el tema de electricidad, con los últimos detalles ajustando, y simplemente lo que yo les puedo decir es gracias por dejarme un lugar en la participación de la exposición, y que valoren simplemente una opinión de alguien que no está todos los días acá, si bien vengo hace más de 20 años todos los meses a Villa Ángela. Simplemente lo único que me queda en palabras de felicitaciones a todos los organizadores, y en especial a Claudio por darnos la posibilidad de exponer todos los productos nuestros acá. Así que muchas gracias y buenas noches. Hoy es un honor representar a todas las instituciones presentes acá en esta expo. Para nosotros es la segunda vez que estamos acá. Fuimos casi pioneros en esto el año pasado, y ver que hoy hay muchas de las instituciones que estamos en el tema de discapacidad presente es un honor para nosotros. Creo que todos compartimos lo mismo, de poder dar a la sociedad de Villa Ángela y a todos los que están acá, demostrar un poquito del trabajo que hacen todas las instituciones. Muchas veces a pulmón, muchas veces estamos trabajando en equipo, con mucha fuerza, y la verdad que hoy ver todos los stands presentes, que está todo lleno, nos llena de orgullo, porque toda la gente para conocerte, para saludarte, y la verdad que si queremos lograr una sociedad inclusiva, pues este es un gran espacio. Agradezco a Luis, a Claudio, que siempre están ahí, incluso hay, si quieren, cartas en braille, hicimos todo lo que tenía que ver con los QR, así que para nosotros es un honor, y bueno, bienvenidos, y están todos invitados a pasar por nuestro stand. Gracias. Hoy es un honor representar a todas las instituciones presentes acá en esta expo. Para nosotros es la segunda vez que estamos acá. Fuimos casi pioneros en esto el año pasado, y ver que hoy hay muchas de las instituciones que estamos en el tema de discapacidad presente es un honor para nosotros. Creo que todos compartimos lo mismo, de poder dar a la sociedad de Villa Ángela y a todos los que están acá, demostrar un poquito del trabajo que hacen todas las instituciones. Muchas veces a pulmón, muchas veces estamos trabajando en equipo, con mucha fuerza, y la verdad que hoy ver todos los stands presentes, que está todo lleno, nos llena de orgullo, porque toda la gente para conocerte, para saludarte, y la verdad que si queremos lograr una sociedad inclusiva, pues este es un gran espacio. Agradezco a Luis, a Claudio, que siempre están ahí, incluso hay, si quieren, cartas en braille, hicimos todo lo que tenía que ver con los QR, así que para nosotros es un honor, y bueno, bienvenidos, y están todos invitados a pasar por nuestro stand. Gracias. Bueno, qué lugar me dejaron. Todos me conocen y saben que soy muy locuaz, pero arriba del escenario da un poquito de miedo. En primer lugar, agradecer a Luis, a Claudio, a todo el equipo de la Cámara de Comercio, a Ari, que me insistió enormemente para volver, porque realmente ayer mejor dicho, me emocioné cuando entré, porque los que nos conocen desde hace tanto tiempo saben que fuimos siempre acompañando las exposiciones de Villa Ángela, año tras año. Desde que yo estoy a cargo del Tropezón, hace 30 años, hemos estado en cuanta exposición nos ha convocado en Villa Ángela. Y hace años que veníamos un poco lentos para volver a arrancar, por no decir otra cosa. Y fue hermoso, es hermoso estar, es hermoso el armado, es hermosa la previa. Yo voy a hacer una mención muy especial al equipo de trabajo, porque yo ni siquiera estuve la semana pasada, y todos vieron que nosotros desde el lunes estamos armando el stand.
yo solo dirigiendo y el resto poniendo el cuerpo mañana, tarde y noche. Y eso es el sector privado, eso es una pyme. Damos trabajo formal y en estos casos también informal porque se necesita para ayudar. Así que instituciones, sector público, sector privado, creo que tenemos que volver, esto es una muestra de que tenemos que volver a poner a Villa Ángela en lo más alto, ¿sí? Me encanta que haya tanta gente, que haya tanta convocatoria y de nuevo felicitaciones a todos los expositores, al más chiquito, al más grande, todos hacen un esfuerzo enorme por estar acá. Realmente es así. Y bueno, por último, ¿qué decir? Que somos una empresa que estamos cumpliendo 100 años de vida, 3 generaciones, casi un tercio cada una. Seguramente unos 30 o un poco más mi abuelo, otros 30 y tantos mi papá, y ahora casi me toca llegar a 30 años a mí. No es que tengo 30, sino 30 de tropezón tengo. Villa Ángela nos dio un montón, así que tenemos que seguir devolviéndole todo lo que nos da. Creo que no es una frase hecha, en cada esquina, en cada rincón de Villa Ángela hay algún ladrillo, un poquito de cemento, algún baño y alguien que se acuerda que pasó por nuestro negocio y se llevó algo. Y por último decir que hace poco con un consultor yo le decía, no sé si el negocio ejes en los cuales ustedes van a poner el énfasis o donde ustedes pueden encontrar la charla fundacional para que una persona que está en este contexto de ser un emprendedor pase al rol empresario. Todo va a depender muchas veces, y en este sentido uno lo ve, cuando la persona tiene un perfil, que muchas veces se dice. Ese perfil habla de la primera parte, la mentalidad, la acción y el dinero. Los 3 ejes con los que vamos a trabajar. Ustedes se encontraron con un montón de situaciones en las que encontraban personas a las cuales le daban características de ser emprendedores, o vos sos recomerciante, le decían a esa persona. Y este es turco, o este es judío, o este es tal cosa. Pero más que nada, ustedes lo asocian a la primera parte que hace referencia a esto. Esa mentalidad que define a la persona que toma decisiones desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del trueque o el intercambio, como se le llamaba en aquel momento. Esa mentalidad se basa y es fundamental. Primero, todos nacemos con características que hacen que tengamos habilidades para determinadas cosas. Esas habilidades están en algunos casos naturalmente desarrolladas y en otros casos las vamos perfeccionando, las vamos estudiando. Ahí podemos agregar en ese sentido las metas claras, la disciplina y la toma de acción, que llevan a que esa persona que por naturaleza o por esas características familiares o por algo lo posiciona en ese rol de emprendedor. Ese emprendedor hoy lo voy a transformar en el empresario, porque no hay un monto específico. Yo soy contador público, hace varios años que trabajo, y no necesariamente le puedo decir que los emprendedores se miden por la plata. Que vos vendas no significa que seas emprendedor. Que vos tengas dinero por alguna circunstancia no quiere decir que seas emprendedor. De hecho, hoy
estoy emprendiendo, mi primera charla en este contexto. Y no estoy por ganar un mango, como para que entiendan. No necesariamente el dinero o las ventas motivan al emprendedor. En este caso vamos a hablar de metas claras. Las metas claras son las que vos te posicionás y las que necesitas definir en tu cabeza, por decirlo así, para poder ser un emprendedor y transformarte en un empresario. Claramente, esas metas deben estar en un orden de prioridades. Claramente, esas metas tienen que ser estudiadas y desarrolladas por ese emprendedor para salir de la pequeña estructura en la cual nosotros iniciamos como un emprendedor a transformarlo en un empresario o empresa, como lo llamamos acá. Ayudándome con el machete porque siempre es útil tener una ayudita. Yo me baso en autores que son los que ustedes hoy, hay varios jóvenes acá, lo están viendo en los Instagram, lo están viendo en las redes sociales, un Brian Tracy y Robert Kiyosaki. Autores que son muy populares, creadores de los bestsellers que hacen que todos estemos pensando o hablando con esos términos. Creció tanto. ¿Qué pasa acá? El 80% va a depender de tu mentalidad como empresario, como emprendedor. Ese 20% que vemos ahí va a depender de tu habilidad técnica o tu capacidad solamente. Si no tenés la cabeza preparada para ser empresario, si no tenés la cabeza preparada para montar negocios, difícilmente logres el éxito que estamos hablando o que queremos llevar adelante. Es así que cuando nosotros hablamos, el comerciante promedio que ustedes tienen ahí, se transforma en un exitoso cuando hace este balance. Pone el 80% en su desarrollo, en su mentalidad y su capacidad empresaria. Esa capacidad empresaria requiere para él de una disciplina. Por ejemplo, hay creencias limitantes que nos llegaron por la familia, por los amigos, por este contexto en el que nos desarrollamos naturalmente. Todos ustedes tienen la capacidad de pensar 30 segundos ¿a qué le tienen miedo cuando ponen un negocio, cuando hacen algo, un negocio? ¿A qué le tienen miedo? Ese miedo que acaban de pensar, a perder plata, a que me vaya mal, a que me jodan, ese miedo es justamente el peor enemigo del emprendedor. Ese miedo es el que te paraliza y no te deja ejecutar o tomar decisiones. El enemigo número uno del emprendedor al cual uno no puede lanzarse a hacer a lo mejor el sueño de tu vida. Y eso justamente es lo que uno trata de, como profesional, ayudarlo a superar esos miedos. Para eso pensá ahora, ¿qué harías? ¿Qué decisión tomarías para torcer ese miedo? Superalo, como dice la frase, superalo. Ese miedo, una vez que vos lo venciste, muchas veces vas a encontrar tu local acá, exponiendo, vendiendo. Y eso no tiene precio para una persona que supo pasar la barrera del miedo. Es necesario tener una disciplina, es necesario tener un comportamiento, y en algunos casos los padres o los viejos te decían, cuida tu reputación, cuida tu negocio. Esa disciplina hace que tu negocio se abra todos los días a las 8 de la mañana, aunque llueva o haga frío. Esa disciplina hace que hoy ustedes estén en situaciones que a lo mejor nunca se hubieran imaginado, pero la rutina, acá tengo un deportista, construye un hábito y es el fruto que luego te va a dar el resultado. ¿Es así o no, profe? No hay jugador, no hay deportista que si no tiene disciplina pueda conquistar
un puesto en primera categoría, por decirlo así. Y no hay empresario que, si no tiene disciplina, pueda sostener su negocio a lo largo del tiempo. Lo digo de la disciplina sobre todo para los jóvenes emprendedores que a lo mejor tienen un puesto como hobby o tuvieron la suerte que alguien le dio la chance de abrir un pequeño negocio y lo tiene como una alternativa. Y si abro, abro, y si no abro, no abro, si vendo, vendo, si no vendo, no vendo. No piensen de esa manera, ahí no son emprendedores. La disciplina te obliga a levantarte y a ir a abrir tu negocio. Y eso es lo que todos los vecinos miran a la hora de decir, este va a andar bien, a este le va a ir bien. Eso es lo que muchas veces el entorno no ve del sacrificio del comerciante cuando algún logro asoma o algún beneficio obtiene. ¿Entienden? En ningún momento hablé de la palabra suerte, porque en la mentalidad de un empresario no existe la suerte. ¿Podés tener rachas de suerte? Sí, pero son factores que tenés que analizar. La suerte es sacarse la lotería. En los negocios no hay suerte. En los negocios se trabaja, se los busca, se investiga, se pelea en algunos casos para tener lo que tienen hoy. Entonces, cuando hablamos de mentalidad empresaria, la suerte no se trata, no se la concibe. El empresario tiene metas claras, tiene disciplina y toma acciones. En esa toma de acciones vamos a pasar a la otra parte, que es a donde ustedes tienen que llegar. La suerte ahí no va. No pongan en juego plata, por decirlo sencillamente, no pongan en juego dinero a factores asociados a la suerte. ¿Entienden? Las acciones, sencillito. ¿Por qué? Porque esto es un... Se empezó a escuchar un poco mal, ahí no sé qué está pasando acá, ahí agarró mejor. Las acciones son el típico caso que encontré para que ustedes lo puedan graficar. Ahí se escucha mejor, ¿sí? Esta escalera a la que cualquiera de ustedes como empresarios tuvo que enfrentarse en algún momento. Primero, superar los miedos, como dije acá. El no puedo lo voy a transformar en cómo puedo hacerlo. Ese cómo puedo hacerlo, que ustedes hoy los tienen acá enfrente, son todas estas cosas que ustedes muchas veces se pusieron como una limitante. ¿Estamos? No sé si se está quedando sin batería, fíjate por favor. Bueno. Entonces, como les decía... Hola. Hola. Ahí, un poquito mejor. Bueno, lo que les decía entonces... repito la primera parte. Cuando hoy hablábamos de las metas, teníamos que superar el miedo, y ese miedo es el primer escalón que uno debe ascender en esta escalera hacia el éxito empresario que le llamamos acá. Ese éxito empresario te dice, ¿cómo puedo hacerlo? Lo busco, investigo, me asocio, relaciono lo que necesito con cómo lo voy a lograr. ¿Entienden? Entonces, cualquiera de nosotros estuvo parado en el primer escalón alguna vez. Lo segundo es identificarme ahora ya como empresario y empezar a conocer los dos conceptos básicos de cualquier comerciante o empresario. Saber qué es un activo y qué es un pasivo. ¿Ustedes saben eso? ¿Tienen idea de lo que es un activo? ¿Tienen idea de lo que es un pasivo para ustedes? Ustedes son emprendedores, lo tienen que saber a esto de memoria. Lo tienen que saber. Primero y principal, se lo resumo y se lo hago fácil. Todos los activos son las cosas que nos ponen plata en nuestro bolsillo. Los activos nos ponen dinero en nuestro bolsillo. Y los pasivos son esas cosas que nos quitan el dinero de nuestro bolsillo. Cuando ustedes entiendan cuáles son las cosas que le dan plata a ustedes, empiecen a comprar eso o empiecen a hacer eso. Fundamental.
Hay muchos que se largan a ser emprendedores y no tienen idea de dónde viene la plata y por qué lo hacen de esa manera. Vuelvo a lo mismo. Segundo escalón fundamental para que cualquiera de nosotros inicie un camino es reconocerme, saber qué es lo que tengo. Todo lo que yo transformo en dinero lo tengo que encontrar de dónde viene. Y ahí viene la identificación que nosotros vamos a hacer de los productos. Yo puedo tener un producto estrella, como se llama. Tengo la marca Coca-Cola y soy el único que vende el producto Coca-Cola. Estoy jugando con eso. Ese producto es el que a mí me salva. Pero también puedo tener una cartera de clientes muy buena. Puedo tener una diversidad de productos muy buenos. Lo que tengo que hacer es identificarlo. ¿En qué soy bueno? ¿Qué sé hacer? ¿Qué es lo que tengo yo como emprendedor? Arrancan en ese punto, lo identifican. ¿Entienden? Reconózcanlo. Y ahí potencian ese factor que ustedes lo tienen de diferencial. Tu marca, tus clientes. Entonces, hay gente que trabaja solamente con el nombre, porque ya han creado esa marca. Y eso te da origen a lo que hoy estamos hablando, y acá tenemos gente que está ligada a la tecnología, gente que está ligada a estas nuevas cosas, que es este enfoque 24/7. Yo no puedo estar pensando un negocio de lunes a viernes o en un horario comercial. Ya hoy este contexto del siglo XXI me plantea otro tipo de negocios. Me pregunto si ustedes tienen página web, tienen redes sociales. Dani. Nos quedamos con el celular, nos quedamos con el WhatsApp, nos quedamos con el Instagram, pero hoy el negocio es las 24 horas, los 7 días a la semana, donde el cliente no necesariamente me tiene que encontrar a mí en el negocio. El cliente me tiene que contactar por algún canal y vos estás trabajando en eso. Cuando la tecnología nos dio esta posibilidad, era mi abuelo que atendía por el pasillo o que abría la ventana del negocio y te atendía un domingo. Y era el almacenero más bonito del barrio porque el viejo te atendía por la ventana. Hoy el viejo te atiende por WhatsApp, el viejo te atiende por la página web, el viejo te atiende por un Instagram, un carrito de compras donde voy poniendo los productos. Hoy el negocio es 24/7 y yo puedo estar en cualquier parte del mundo. Ya ese enfoque para Villa Ángela tiene que ser algo como una marca. Yo no puedo pensar que por estar en el Chaco o porque estoy en un pueblo chico, yo solamente me quedo con el enfoque de lunes a viernes, sábados y domingos. ¿Vieron la idea de los supermercados cerrar los domingos? ¿Vieron que en Villa Ángela los supermercados cierran los domingos? Bueno, eso es una decisión. Pero en ningún lugar le pusieron que los supermercados pueden tener una plataforma y que te puedan vender los domingos. Y chau. ¿Se identifican con eso? Nadie dice que vos no podés vender los domingos por una plataforma. Si tenés ganas de hacerlo, invertí y lo haces. Sencillamente. Y estás 24/7 activo o presente en el mundo en que te toque trabajar. Eso trae dinero, porque si yo vendo, traigo plata. ¿Sí o no? ¿Ustedes? Se escucha un poquito mejor, ahí está, se escucha un poco mejor. Bien, todos ustedes trabajan por plata, ¿no es cierto? Bueno, este autor, que es uno en los cuales yo me expresé hoy más temprano, son unos con los cuales yo tuve una de mis mejores experiencias a la hora de leer en cuanto al mundo de los negocios. Este plantea un caso muy sencillito. Todos trabajan por dinero, pero fíjense qué reflexión más linda. Ahora hacemos que el dinero trabaje para nosotros, porque yo ya soy empresario.
ya soy emprendedor. No me quedo con la idea fundacional de mi proyecto, que era ganar dinero. Todos arrancaron con el proyecto de emprender algo para ganar dinero. Ahora estamos ganando dinero. Ahora estamos trabajando. El negocio está en marcha. Ahora hagamos que el dinero trabaje para nosotros. Entonces ahí empieza esta parte. Son las 4 cosas en las cuales ustedes al dinero lo pueden acomodar. Es una herramienta, es un ahorro, una inversión. Las ventas o las ganancias, que ahora se las explico por qué. Y el control. El dinero tiene que trabajar para nosotros. Y entonces es nuestro mejor empleado. ¿Qué dije yo? Que el dinero es nuestro empleado. El dinero no es nuestro patrón. Acuérdense. Cuando el dinero es tu jefe, cuando el dinero es tu patrón, empezás a tener que cumplir lo que él te manda. Pero es al revés la situación. El dinero va a hacer que trabaje las 24 horas del día, y el problema es que ustedes tienen que encontrarle trabajo a ese empleado. ¿Cómo lo hago trabajar al dinero? Y ahí tienen la tranquilidad que el dinero no tiene problemas, no hace paro, no se cansa, no tiene drama. Ustedes lo tienen que poner a trabajar. Es una herramienta. Y con esa herramienta, a medida que la van multiplicando, la van a tener que invertir, no ahorrar. El ahorro es una forma de reserva de dinero, pero tiene que tener un objetivo. El ahorro por sí solo, en nuestro país, por sobre todas las cosas, tiene un gran problema. Se evapora. ¿Entienden? Se evapora el dinero acumulado sin una idea de inversión. Entonces, cuando yo voy a ahorrar dinero, tengo que darle el proyecto o el destino al cual lo voy a utilizar. Por eso ese dinero sigue trabajando para mí. ¿Entienden? Ese dinero ahora lo tengo que ver de dónde surge. ¿Las ventas o las ganancias? Yo tengo que estar mirando todo el tiempo. ¿Qué hago? ¿Vendo mucho o gano mucho? Muchas veces nos pasamos el día trabajando y el negocio no rinde. Porque vendo y no veo la ganancia. Vendo, pero no veo ganancia. Y eso los emprendedores, cuando no tienen visión empresaria, por lo general, es el primer golpe que tienen. Venden, pero no acumulan ganancia. Y al no tener ganancias enfrente, no tenés ahorro, no tenés inversión. La única manera de solucionar eso es con el control. El dinero se controla, como todo empleado que trabaja para mí. Ningún empleado trabaja sin control. ¿Es verdad o no? Ningún empleado trabaja sin control. Por lo tanto, el dinero debe estar controlado porque es mi mejor empleado el dinero. Por lo tanto, chicos, con eso quiero darle un cierre a esta charla, porque como emprendedores, como empresarios, esa transformación me pide conocer estos 4 aspectos que tiene el dinero. Esa mentalidad con la que hoy hablé, las acciones que deben tomar y esta función tan importante a la que le deben prestar atención, cierran la charla con la que yo quería que ustedes tengan una visión de cómo ser un emprendedor y transformarse a un empresario. Muchísimas gracias por prestarme atención, muchísimas gracias por... Yo soy el socio
como yo, que les gusta detallar cada paso. Eso sí, cuando alguien me... Hay personas a las que les gusta resumir y otras como yo que les gusta...
Bueno, qué lugar me dejaron. Todos me conocen y saben que soy muy locuaz, pero arriba del escenario da un poquito de miedo. En primer lugar, agradecer a Luis, a Claudio, a todo el equipo de la Cámara de Comercio, a Ari, que me insistió enormemente para volver, porque realmente ayer, mejor dicho, me emocioné cuando entré, porque los que nos conocen desde hace tanto tiempo saben que fuimos siempre acompañando las exposiciones de Villa Ángela, año tras año. Desde que yo estoy a cargo del Tropezón, hace 30 años, hemos estado en cuanta exposición nos ha convocado en Villa Ángela. Y hace años que veníamos un poco lentos para volver a arrancar, por no decir otra cosa. Y fue hermoso, es hermoso estar, es hermoso el armado, es hermosa la previa. Yo voy a hacer una mención muy especial al equipo de trabajo, porque yo ni siquiera estuve la semana pasada y todos vieron que nosotros desde el lunes estamos armando el stand, yo solo dirigiendo y el resto poniendo el cuerpo mañana, tarde y noche. Y eso es el sector privado, eso es una pyme. Damos trabajo formal y en estos casos también informal, porque se necesita para ayudar. Así que instituciones, sector público, sector privado, creo que tenemos que volver, esto es una muestra de que tenemos que volver a poner a Villa Ángela en lo más alto, ¿sí? Me encanta que haya tanta gente, que haya tanta convocatoria, y de nuevo felicitaciones a todos los expositores, al más chiquito, al más grande, todos hacen un esfuerzo enorme por estar acá. Realmente es así. Y bueno, por último, ¿qué decir? Que somos una empresa que estamos cumpliendo 100 años de vida, 3 generaciones, casi un tercio cada una. Seguramente unos 30 o un poco más mi abuelo, otros 30 y tantos mi papá, y ahora casi me toca llegar a 30 años a mí. No es que tengo 30, sino 30 de tropezón tengo. Villa Ángela nos dio un montón, así que tenemos que seguir devolviéndole todo lo que nos da. Creo que no es una frase hecha, en cada esquina, en cada rincón de Villa Ángela hay algún ladrillo, un poquito de cemento, algún baño y alguien que se acuerda que pasó por nuestro negocio y se llevó algo. Y por último decir que hace poco con un consultor yo le decía, no sé si el negocio creció tanto o es tan grande, pero yo estoy muy orgullosa de los valores con los que seguimos transitando el camino de una pyme en el interior del Chaco. Así que salud, felicitaciones para todo, y que esto sea realmente una expo potencial, que no nos alcance este predio y que tengamos que pedir por más. Gracias Luis, gracias Claudio, gracias a la Cámara de Comercio, un aplauso enorme. Hay más, Analí. Vamos a invitar a todas las autoridades presentes. Bueno, dejar inaugurado oficialmente la tercera expo. Harán entrega de la resolución municipal la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte Alejandra Müller y el concejal doctor Raúl Fernández. Entrega de resolución municipal. Muchísimas gracias. Y así, de esta manera, como sencillo acto, queda inaugurada oficialmente la tercera expo potencial. El futuro se hace acá, 2025. Muchísimas gracias.
Bueno, estamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Ángela, el señor Alberto Svensson. Bueno, cuéntenos, Alberto, cómo encontró esta muestra el día de hoy. Bueno, realmente muy contento de ver el crecimiento exponencial que ha tenido esta versión 3.0 de la muestra en relación a el año anterior. La verdad que ha tenido un crecimiento exponencial y bueno, muy contento, felicitar a la gente de la Cámara de Comercio con los cuales hemos trabajado para que esto se lleve a cabo, y hay una clara demostración que se puede trabajar entre la parte privada y la parte estatal sin ningún tipo de inconveniente en pro del beneficio de la localidad. Justamente respecto a estas muestras, hay otras que se realizan en Villa Ángela. ¿Esto ayuda a la movilidad, digamos, comercial y movilidad industrial? Claro, por supuesto, tiene un impacto en la economía local, párrafo aparte, como lo mencionaba hoy en el discurso que decía, el aporte significativo que tiene el pago de sueldo por parte del municipio todos los meses, ahí como que está previsto de manera constante, inclusive a pesar de los avatares económicos que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nosotros tenemos previsibilidad en nuestros pagos y de poder seguir haciéndolo, y bueno, lo que significa eso para el comercio local, ese aporte que inyectamos todos los meses, y que la comunidad pueda contar, digamos, con esos ingresos que aportan los agentes municipales, es muy importante para el comercio local. Así que muy contento, y apoyamos este tipo de muestras para reforzar el trabajo económico y bueno, y todo lo que tenga que ver con la economía nuestra nos interesa mucho. Para cerrar, te iba a preguntar cómo marcha, porque estuvimos viendo, no solamente viendo, sino publicando también la obra del autódromo en el acceso de Villa Ángela. Y sí, está pleno, está en marcha, ya estamos demarcando el circuito, va a ser un gran aporte para nuestra ciudad, la verdad que sería un sueño verlo realizado. Tenemos ayer también previsto hacer la escuela de manejo, el autódromo y también para grandes eventos. Imagínate una muestra de este tipo, de esta característica en ese lugar, cuando tenga la infraestructura adecuada, que se podrá hacer mucho más grande y puedes poner otro tipo de muestras, como cosas de recitales, sectores, por así decirte, tipo bares, pubs, o sea, darle una impronta más grande. ¿Cuántas hectáreas son? 56. Sí, claro, 56 hectáreas. Ajá. Y está a... y está prácticamente 10 kilómetros, 10 kilómetros más o menos en la región. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, éxito. Gracias a vos. Estamos ahí, acá justo, encontramos una visita muy especial en el Corsódromo en Villa Ángela, acá en el espacio de usos múltiples, en nuestra localidad, el señor José Muñoz. Buenas noches. Buenas noches. Empresario, dirigente, ¿cómo es que vive el tema del vino? Enólogo. Enólogo, profesor. Enólogo, papá. Bueno, José, ¿qué te parece esta muestra que para nosotros? No, me parece muy linda, me gusta la participación de la gente, o sea, los comercios que participan, y creo que tenemos una identificación de la gente de Villa Ángela que es muy importante y hace bien a la comunidad. Hay gente que se sacrifica, que tiene su emprendimiento y es un momento ideal para mostrarse y ver que estamos en lucha. Vos sos un hombre de lucha, la pasaste toda, inundaciones, sequía, tormenta, 2001, todo. En esta época, ¿qué crees que falta para impulsar un poco más algunas cosas? Que nos unamos más, unirse para hacer el emprendimiento. Por ejemplo, la Cámara de Comercio ha hecho esto, creo que tenemos que tratar de apoyarnos todos, o sea, no tener mezquindad, decir que no, yo no participo de eso porque el otro, o sea, una competencia así muy... Yo creo que tenemos que ayudarnos entre los villagelenses, no tenemos que dejarlos que nos vengan a avasallar de afuera. Creo que se puede hacer muchas cosas de Villa Ángela. Crecer. Vos siempre fuiste un defensor del compre Villa Ángela, de hacer en Villa Ángela. Sí. Siendo mendocino. Sí, pero vos sabés que yo voy a cumplir 50 años que estoy en Villa Ángela. Y tengo 72. O sea, creo que tengo más de villagelense que de otro. Sí, claro. El vino nada más que te asocia. Pero el vino, o sea, era enólogo, vendría siendo un controlador de vino. Claro. No en era una época en donde... Hay otra cosa que son catadores. Ah, vos no catabas.
No cantaba, yo aprendí a tomar vino en el Chaco. O sea, sí te cantaba acá. Y tomaba rosado, Rosarente. ¿De qué? Y compraba el chamigo, tajal. ¿De qué empresa era en ese momento? Lorenzo. Lorenzo y compañía. ¿Cómo se llama el vino? Tajal. Bueno, José, gracias por tu entrevista, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Sé que está haciendo un buen trabajo en el tema dirigencial en la avenida, ¿no es cierto? Sí, un corazoncito que tengo ahí. El fútbol. Vos sabés que yo cuando empecé a trabajar en todos los barrios. Yo hacía casa por casa y uno de los barrios que más trabajé, o sea que fue el inicio, fue la 279 y el Pueblo Viejo. El famoso Pueblo Viejo que empezaba de acá de la Kennedy para allá y ahora está todo unido. Está todo unido, antes no. Antes no había semáforo, no había asfalto. Había como un monte entre medio. Creo que era un lugar muy tradicional de Villa Ángela que ha sido respetable en esa época. Había mucha mano de obra en el campo, había cosecha. Abril, claro. Era una zona muy pujante. Y esa zona donde está el club que vos estás dirigiendo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, José. Yo en un momento le agarré el club de Avenida porque era el último que estaba acá, entonces que va a ser primero, ¿viste? ¿Y qué tal, cómo la llevas? Y la llevamos. Está bien, bueno, le apunta sobre todo. Gracias a ustedes, chicos, gracias y a disfrutar de lo que ha hecho la Cámara de Comercio y todos los comercios en general. Gracias por dar la energía. Chao, chao. Para Uni, que si todos la conocen, la profe de geografía. Tamara es diseñadora de interiores, recibida en la Universidad de Palermo, con ya muchos años de trayectoria. La vi apenas se recibió y a mí me produce mucha admiración la gente que progresa y crece en lo suyo. Y esa es Tamara. Además de preciosa como la ven, tiene un contenido enorme. Y ahora tiene una secretaria de lujo que la tenemos acá, que se llama Agostina Santa Cruz. Así que los dejo con Tamara y gracias por estar acá. Muchas gracias, Ana, cuando uno recién se recibe, vieron que es como muy difícil porque del dicho al hecho hay un largo trecho y que te den una oportunidad es un montón. Y Ana fue de mis primeras clientas que no solo me dio una oportunidad en su casa, sino que también me abrió las puertas de su negocio para mis clientes y etcétera. Entonces, hace bastante venimos como en esta de querer hacer algo juntas. Bueno, surgió lo de la charla, lo de la expo y le dije, obvio, sí, sin dudarlo, y acá estoy. Muy agradecida con todos ustedes con esta convocatoria, no esperaba tanta gente, así que gracias por venir. Y segundo, además tengo mi padrastro, mi papá de toda la vida, que es Santa Cruz, por consecuencia acá está quien es mi pequeña primita, que es mi sucesora, tanto en el carnaval como evidentemente la voy a llevar para mis lares de la arquitectura o el diseño. Ella me va a estar acompañando, así yo puedo estar más libre y puedo ir contándoles todo lo que les quiero contar alrededor de la charla. Si están de acuerdo, arrancamos. Súper. Bueno, como les contó Ana, yo soy diseñadora de interiores, también me recibí de coach ontológico y ahora estoy haciendo una especialización en coaching organizacional. Tengo un estudio que se llama Overtrendy, donde trabajo con 10 talentos increíbles que son arquitectos, diseñadores y tal. Y trabajamos no solamente para lo que es NEA, sino también para toda Argentina. Tenemos clientes de todos los lugares y por ahí nuestra ambición es irnos un poquito más lejos y abrirnos para el mundo, porque yo creo que el talento que por ahí tenemos acá, que es un talento que se figura muchas veces desde la escasez, es decir, para hacer algo que en otros lugares súper avanzados lo hacen así, nosotros tenemos que ingeniárnosla un montón para tener ese resultado extraordinario, ni hablar de la capacidad de los chicos para diseñar, ¿no? Pero muchas veces lograr una foto de Pinterest en el Chaco es mucho más complejo, ¿sí? Y eso hace a la calidad profesional, ni hablar de el trato humano que tenemos con nuestros clientes, porque sinceramente tengo clientes a los que veo crecer. Hace poco me tocó una chica que le hice su habitación así, que era pequeñita como Agos, y ahora le diseñé su primer departamento. Entonces vas como la gente que vuelve es la gente que se siente cómoda, y eso para nosotros es lo más importante. Bien, en esta charla de hoy
en esta charla de hoy. Mi idea es como hablar en general de diseño de interiores. ¿Para qué? Para que, bueno, los profesionales puedan refrescar lo que ya saben y por ahí los no profesionales no cometan errores, o si vieron algún error, lo puedan como subsanar inteligentemente, ¿sí? Todos nos equivocamos en diseño en la vida, no importa, hay que como darle marcha. Por ahí equivocarse en diseño es bastante más caro, ¿no? Porque si haces un baño mal, romper el baño no es lo mismo que comprarte un vestido que no te gusta. Entonces esto se va a tratar de poder tomar decisiones inteligentes que hagan que los espacios tengan mi personalidad, ¿sí? Y a la vez que yo pueda ir progresivamente llegando de un punto A, que es el espacio que tengo, a un punto B, que es el espacio que deseo, ¿sí? Entonces, esta charla se va a enfocar en lo que en diseño de interiores hablamos de estilismo decorativo. Vamos a ir segmentando. El estilismo decorativo tiene que ver con las decisiones de las cosas, por ejemplo, hermosas que yo encuentro en Samsara, almohadones, mesas, sillas, etcétera, que son cosas que yo puedo mover y que puedo cambiar fácilmente para incorporar una nueva identidad al espacio sin por ahí tener que entrar en una obra donde tenga que romper, picar o lo que fuere, que por ahí resulta más complejo. Se puede hacer, todo se puede hacer, siempre va a ser cuestión de que ustedes evalúen el tiempo y el dinero que quieren gastar. Vamos a ver. Bien, hay dentro de nuestro rubro, que eso también un poco lo hace Ale, lo hace Ana, lo hacen ustedes mismos se transforman en los estilistas de su casa, que son esas personas que sobre un resultado terminado empiezan a incorporar elementos que dan ese toque, esa personalidad, que le aportan cierto estilo al espacio, y a eso es lo que se dedica un estilista decorativo. Por ejemplo, yo como diseñadora de interiores no soy buena estilista decorativa, y sin embargo en mi estudio hay una chica que se llama Gise, que ella está, no sé, te pone una hoja y parece que te cambió todo. Bueno, eso es el estilismo decorativo. Hay gente que es más hábil. Ana es grandísima estilista decorativa, es así, la tiene clarísima. Yo para eso, por ejemplo, no soy buena. Elegir un almohadón me lleva una vida, pero sí soy buena para las decisiones como más generales, ¿sí? Esto para que sepan también que por mucha chapa hay cosas en las que somos buenos y hay cosas en las que tenemos que pedir ayuda porque no la tenemos clara, ¿sí? El que mucho abarca, poco aprieta. Bien, vamos. Bien, los estilistas decorativos hacen esto, toman decisiones sobre espacios terminados, ponen y sacan cosas y hacen que los espacios cobren vida de una manera distinta, incluso por temporadas. Hay gente que por temporada es el espacio que yo quiero transformar. Voy a la segunda pregunta. ¿Cómo me quiero sentir en este espacio? Para adelante, porfis. Ahí está. ¿Cómo me quiero sentir en este espacio? Me quiero sentir descontracturada, relajada, no sé, como en casa. ¿O quiero sentirme una persona sofisticada, que vengan mis amigos y que, ay, ¿dónde te compraste esto? ¿Cómo hiciste esto otro? Son dos decisiones diferentes y tienen que ver con, qué sé yo, ella, por ejemplo, que, perdón, miren el look de ella. Yo no imagino que la casa de ella sea una casa que pueda ser toda blanca. O sea, se muere, le da un infarto. Entonces, ¿cómo se quiere sentir en un espacio? Bueno, yo quiero sentirme protagonista, supongamos, perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese espacio que a ella la haga sentir protagonista tampoco la colapse? Es decir, si ella empieza a poner un montón de cosas con tanta identidad, seguramente a los 3 meses se va a cansar, no le va a gustar. Entonces, a través del estilismo decorativo, ella va a elegir piezas que la representan brevemente, porque la protagonista es ella, y cuentan quién es dentro del espacio. Y esto antes se pensaba que era un lujo. Por ejemplo, miren la habitación esta. Seguramente la persona acá se quería sentir tranquila, minimalista, o sea, tranqui, descansar, relajada. Son todas palabras que se nos pueden venir a la mente si vemos este espacio. Y todo esto tiene una identidad que acompaña. Quizás, perdón, ¿cómo es tu nombre?
María, diosa divina, puede estar en Mariana. Marian, perdón. Marian saca estos almohadones, pone algo con marrón y en el centro un almohadón de leopardo. Y es su habitación, ¿se entiende? Y no tiene recursos innecesarios y no tiene demasiada información, porque si ella pone una colcha de leopardo, por más que le encante la decisión cuando ve la colcha, cuando la pone en el espacio, se va a cansar, no le va a gustar, le va a robar protagonismo a ella. ¿Se entiende? Esas pequeñas decisiones que pueden ir tomando, vamos, esas pequeñas decisiones que pueden ir tomando basándose en qué. ¿En qué pregunta? ¿Cómo me quiero sentir? Exactamente. ¿Cómo me quiero sentir? Por supuesto que si ustedes coexisten con otras personas y con familia, es cómo queremos sentirnos, ¿no? No es una... Bueno, ahí se matan primero, negocian a dónde quieren llegar como punto intermedio y sobre eso empiezan a tomar decisiones. Es más fácil cuando no estás solo. Bien. Bueno, todo esto ya se lo conté, podemos seguir pasando, pero lo que ayuda el estilismo es a tener esta comunicación general de quién soy y cómo es mi espacio. ¿Quién soy yo y cómo es mi espacio? ¿Quiénes somos nosotros y cómo es mi espacio? Y sobre eso, las decisiones. Una cosita así súper clave que no les dije es lo primero que tienen que hacer cuando tienen un espacio, pero hay gente que es fan. Entonces, entre 5 y 7 tonos es mi paleta de estilismo decorativo. Pueden entrar a Pinterest, pueden buscar una paleta de colores. Eso lo tienen en el celu, lo tienen en la información matriz de ustedes, y cada cosa que van a comprar para incorporar al espacio tiene que estar dentro de esa paleta de colores. Generalmente les recomiendo un metálico, o dorado, o plateado, o cobre, ¿sí? Un metálico. Y ahí con esa paleta clara de esos 7 colores van a ir haciendo el aporte al espacio. Si ustedes ven algo que les encanta pero que no entra en esa paleta de colores, no lo compran. No lo compran. Una vez, chicos, yo traje una hamaca paraguaya, mi marido se fue, pero le hice tener una hamaca paraguaya verde fosforescente de Brasil en el avión. No sé qué me pasaba, estaba como maternosa, posparto. La puse en mi departamento que era todo gris y dije, ¿qué hice? Pero el tipo me acarrió una hamaca paraguaya desde el norte de Brasil hasta acá. Me tuve que fumar la hamaca paraguaya verde fosforescente, porque acá se herrero cuchillo de palo. Compré porque me gustó, me encantó en la playa. Yo me sentía que era la prima de la sirenita. No sé qué me pasó por el cerebro, no entiendo. Pero decisión.
visual, persona en silla de ruedas, persona sorda, persona con autismo. ¿Sí? Comencemos nombrando las cosas como deben ser. Y ese es un gran paso y así se comienza. Bueno, un objetivo de esta charla que lleva como sociedad, ¿se me fue? ¿El nombre de la charla? Sociedad inclusiva, comunidad imparable. Tiene un nombre muy amplio y muy justo. Nosotros venimos a hablar justamente en esta expo potencial, donde hay comerciantes, donde hay negociantes, donde hay personas emprendedoras, de inclusión laboral. Es decir, que una persona con discapacidad, en este caso nosotros vamos a dirigirnos a la discapacidad visual. Una persona con discapacidad visual no puede andar mendigando un trabajo. Queremos hacer cumplir nuestros derechos y como personas con discapacidad visual tenemos derecho a una inclusión laboral. Se puede. A mí me hubiese gustado preguntar, por ejemplo, ¿qué negocio aquí en Villa Ángela tiene en su staff de empleados alguien con discapacidad? Son muy pocas las instituciones que absorben a la gente con discapacidad para trabajar. Hay una ley nacional que ampara a las personas con discapacidad con un cupo del total de que se debe a las personas con discapacidad, tanto en entes públicos que los entes públicos, las instituciones o los privados, inclusive beneficio impositivo, ofrecen trabajo a las personas con discapacidad. Se cumple ni en lo público ni en lo privado este cupo laboral. Nosotros como personas con discapacidad queremos estar al mismo nivel que el resto. Estamos continuamente perfeccionándonos, es decir, que por propio mérito podemos acceder a un trabajo digno. Me encantaría que después de diesen ese primer paso de inclusión laboral. Inclusión laboral va muy ligado a justicia social, es decir, que la persona con discapacidad visual sino de que por propio mérito acceder a un trabajo. En este caso nosotros tocamos el tema del símbolo de discapacidad porque hace 3 meses, por ahí, 3 meses, colocaron en la calle frente a Cenobi el símbolo de discapacidad. Lo pintaron, quedó espectacular todo, que está ahora actualmente desde el 2015, que tiene que ver con en sentido amplio lo que es la accesibilidad física, sensorial, intelectual, digital, y es una figura rodeada con círculos en los brazos y en la sería de una manera integral. ¿Qué pasa? Ese espacio justamente que lo pusieron para las personas con discapacidad, en este caso los chicos que pueden llegar a Cenobi en auto, en remis, en moto, en lo que sea, siempre está ocupado. Si no es con autos, son con varios autos, son con motos, a veces están los inspectores, pero no sé si no tienen la capacitación sobre el símbolo anteriormente que mostramos, qué es lo que significa, o directamente la falta de empatía del ciudadano que no le interesa el espacio del otro, ¿no? Así que bueno, eso también vamos a hacer llegar a quien corresponda porque todos los días esto y no hay muchos lugares donde esté pintado el símbolo, es decir, que si tenemos un poquito de atención, lo podemos
encontrar y respetar. Están frente al CENOVI, al banco, al CES, el centro de diálisis, PRODIC. Es decir, que algunos lugares podemos llegar a memorizar dónde no debemos estacionar involuntariamente, ¿no? Bueno, los tips para ayudar a una persona con discapacidad visual es ofrecerle el brazo opuesto al bastón. O sea, si yo tengo el bastón en el brazo derecho, ofrecer el brazo izquierdo y así en viceversa. También decir, hay que suplantar la palabra que llevo por la que acompaño. Porque que llevo suena a llevo un paquete o llevo un bolso. Y te acompaño suena más, se entiende, ¿no? Así que hay que aprender de eso porque personalmente a mí me molesta cuando me dicen te llevo, bueno sí, lo entiendo, pero por ahí molesta. Entonces si me acompañas sí, así que hay que aprender a cambiar eso. Entonces avisarnos siempre, bueno, si necesitamos ayuda, porque por ejemplo nosotros tenemos nuestra institución frente a la comisaría. ¿Y qué pasa por ahí? Esperamos en la esquina algún familiar y van personas y nos toman del brazo y nos hacen cruzar la calle sin preguntar, ¿estás por cruzar la calle? ¿Querés ayuda? Nos llevan nomás y por ahí nos tienen que devolver al mismo lugar porque estábamos esperando a algún familiar. Después, por ejemplo, otra es que el lugar de trabajo, más que nada si es que están con personas con discapacidad, es mantener el orden y avisar si por ahí cambian cosas de lugar, porque nosotros al no ver memorizamos todo, dónde está cada cosa, y si nos cambian las cosas de lugar, estamos perdidos. Por ejemplo, en los negocios, que la mayoría de los negocios cuenta con puertas de vidrio, ese es un gran impedimento para saber si está cerrada o abierta. Obviamente uno con el bastón o estira la mano, pero muchas veces nos hemos llevado por delante las puertas. Es indispensable que tengan una señalación diferenciada, por ejemplo, una cinta de color rojo, porque dentro de la discapacidad visual tenemos las personas ciegas y los disminuidos visuales. Los disminuidos visuales podemos llegar a detectar un color como por ejemplo el rojo, que sería en el centro de la puerta una línea, un círculo, algo llamativo que nos prevenga de que la puerta está cerrada. También en los comercios encontramos muchas veces, como dijo Sicta, cosas, cajas, estantes muy juntitos donde se nos hace difícil pasar sin chocar con la espalda el estante de atrás. Hemos tirado cosas porque claro, en el beneficio del comerciante de reducir el espacio para tener más, se dificulta la circulación, no solo para nosotros. Una persona con silla de ruedas no podría entrar a ciertos lugares, a ciertos comercios, porque no entra en la silla de ruedas. Una persona de edad avanzada con su bastoncito tampoco. Es decir, pequeñas cosas que harían un mundo mucho más accesible. Bueno, también así como damos tips, también tenemos barreras acá en la ciudad y creo que en todos lados pasa. Las veredas en malas condiciones, las motos, las famosas motos. Nos pasa siempre que vamos a poner obviamente a nuestra institución porque es lo que pasa todos los días, que por ahí vamos a CENOVI, están las motos en las veredas, en la puerta, o pasan las personas en la moto andando. Después, por ejemplo, el semáforo está ahora con segunditos, pero ¿qué pasa? Somos ciegos y no vemos, hay que ponerle sonido, falta eso.
Después, por ejemplo, el agua que por ahí queda en el asfalto, sabemos que no podemos controlar el clima y decir no llueva porque va a quedar agua. Pero también eso nos afecta porque si queremos ser personas independientes, afecta eso también. Los perros que por ahí están sueltos y como andamos con el bastón y hacemos ruidito con el bastón, piensan que le vamos a pegar. Digo que son peligrosos porque me mordieron ya yendo a Cenoví. Así que eso también es otro peligro. Las ventanas abiertas hacia afuera, hacia el lado de la vereda, los portones abiertos, son grandes, los aires acondicionados que quedan a una altura, digamos, donde nuestras cabezas lo encuentran, son nuestras barreras diarias. Chicos, yo creo que si todos ponemos un granito de arena y vamos mejorando eso, podemos tener una ciudad mucho mejor, porque ustedes no se imaginan cómo a nosotros nos cuesta andar solos y lo feliz que nos hace por ahí ser independiente y no depender de nadie, andar solos. Así que sí, yo creo que si ponemos entre todo un poquito vamos a hacer una ciudad mucho mejor. Otro punto también que no hay que dejar en lado es por ahí los restaurantes que dejan las mesas afuera, que no podés pasar, los carteles. Bueno, se entiende también, pero hay que pensar un poquito en la persona que necesita y que goza. Por eso las señalizaciones son muy importantes, no solo para la seguridad, sino para la inclusión de la persona con discapacidad visual. Hay distintas señalizaciones, como por ejemplo la señalización táctil, que mi compañera recién le comentó, que es el braille, que mediante el tacto la persona con discapacidad visual puede leer un menú, y si no lo puede leer también tiene el QR, que mediante escanear el QR accedes a un formulario, que hoy todos los formularios tienen que ser accesibles, porque si no quedamos afuera, como el de las entradas de este evento, no un detalle no menor que el formulario no es accesible. Esperemos que para la próxima sí. Así que nada, eso, las señalizaciones son muy importantes para las personas con discapacidad visual. No pedimos exclusividad, por ejemplo, sino inclusión. Una plaza con buena iluminación le sirve a una persona que tiene disminución visual, los carteles, como mi compañera estaba comentando recién, un semáforo con sonido, ¿cómo sería no sé, de gran ayuda para nosotros? Porque podríamos pasar sin ayuda a la calle, solamente escuchando. Así que todas esas señalizaciones son muy importantes, no olvidarse, y con un granito de arena nos ayudan un montón. Bueno, como cierre, nosotros elegimos una frase que dice: la inclusión no es un favor, sino es un derecho. Porque la verdad que todo lo que nosotros hablamos, siempre estamos recalcando la inclusión, como si la gente no tuviera que estar haciendo el favor de, cuando es una sociedad que nos pertenece a todos. Así que ahora los invitamos a pasar a nuestro stand y bueno, conocer más detalles de nuestra institución y sobre todo el material que nosotros utilizamos diariamente. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Por las dudas? Proyecto en sí no, pedidos hubo muchos, tenemos buen contacto con el municipio y las veces que servicios públicos siempre le hemos pedido y bueno, no, quedó en palabras todo. Directamente pusieron el secundero, pero no nos sirve. fue lo máximo que pusieron de sí.
Lugar me dejaron. Todos me conocen y saben que soy muy locuaz, pero arriba del escenario da un poquito de miedo. En primer lugar, agradecer a Luis, a Claudio, a todo el equipo de la Cámara de Comercio, a Ari, que me insistió enormemente para volver, porque realmente ayer, mejor dicho, me emocioné cuando entré, porque los que nos conocen desde hace tanto tiempo saben que fuimos siempre acompañando las exposiciones de Villa Ángela, año tras año. Desde que yo estoy a cargo del Tropezón, hace 30 años, hemos estado en cuanta exposición nos ha convocado en Villa Ángela. Y hace años que veníamos un poco lentos para volver a arrancar, por no decir otra cosa. Y fue hermoso, es hermoso estar, es hermoso el armado, es hermosa la previa. Yo voy a hacer una mención muy especial al equipo de trabajo, porque yo ni siquiera estuve la semana pasada y todos vieron que nosotros desde el lunes estamos armando el stand, yo solo dirigiendo y el resto poniendo el cuerpo mañana, tarde y noche. Y eso es el sector privado, eso es una pyme. Damos trabajo formal y en estos casos también informal, porque se necesita para ayudar. Así que instituciones, sector público, sector privado, creo que tenemos que volver, esto es una muestra de que tenemos que volver a poner a Villa Ángela en lo más alto, ¿sí? Me encanta que haya tanta gente, que haya tanta convocatoria, y de nuevo felicitaciones a todos los expositores, al más chiquito, al más grande, todos hacen un esfuerzo enorme por estar acá. Realmente es así. Y bueno, por último, ¿qué decir? Que somos una empresa que estamos cumpliendo 100 años de vida, 3 generaciones, casi un tercio cada una, seguramente unos 30 o un poco más mi abuelo, otros 30 y tantos mi papá, y ahora casi me toca llegar a 30 años a mí. No es que tengo 30, sino 30 de tropezón tengo. Villa Ángela nos dio un montón, así que tenemos que seguir devolviéndole todo lo que nos da. Creo que no es una frase hecha, en cada esquina, en cada rincón de Villa Ángela hay algún ladrillo, un poquito de cemento, algún baño y alguien que se acuerda que pasó por nuestro negocio y se llevó algo. Y por último decir que hace poco con un consultor yo le decía, no sé si el negocio creció tanto o es tan grande, pero yo estoy muy orgullosa de los valores con los que seguimos transitando el camino de una pyme en el interior del Chaco. Así que salud, felicitaciones para todos, y que esto sea realmente una expo potencial, que no nos alcance este predio y que tengamos que pedir por más. Gracias Luis, gracias Claudio, gracias a la Cámara de Comercio, un aplauso enorme. Vamos a invitar a todas las autoridades.
días va cambiando y va cambiando el estilismo de su casa. Utiliza un estilismo para invierno cuando sacan una manta de lana y la ponen en el sillón, y utilizan otra estética para el verano cuando por ahí ponen almohadones más en tonos verdes. Y eso está buenísimo porque hace que el diseño sea dinámico. Hace poco, muy poco, yo siempre pensaba que las casas eran como para siempre, que uno tenía que tomar las decisiones más importantes de la vida y que eso era para siempre. Y si te equivocabas se terminaba el mundo. Y hace poco, como con muchas cuestiones, me di cuenta de que no, que la casa cambia cuando vamos cambiando nosotros. Entonces, desde ese lugar, el estilismo y las cosas que ustedes hermosas que pueden encontrar en el local de Ana o en diferentes lugares, hacen de que la casa me acompañe. No tengo el mismo gusto yo ahora, con 37 años, que hace 10 años atrás. Cambió. Entonces no me tengo que apegar a que bueno, esto es para siempre, sino tengo que no gastar compulsivamente, tomar decisiones inteligentes y primero saber bien qué es lo que quiero transformar para poder después ir y comprar cosas. No comprar cosas sueltas. No, compro esto, pongo acá, compro esto, no. Vamos a tomar decisiones con intención, que yo lo pueda prolongar el tiempo, que yo me sienta identificado con esas decisiones. Vamos. Para Uni, que si todos la conocen. Es el espacio que yo quiero transformar. Voy a la segunda pregunta. ¿Cómo me quiero sentir en este espacio? Para adelante, por fin. Ahí está. ¿Cómo me quiero sentir en este espacio? Me quiero sentir descontracturada, relajada, no sé, como en casa. ¿O quiero sentirme una persona sofisticada, que vengan mis amigos y que, ay, ¿dónde te compraste esto? ¿Cómo hiciste esto otro? Son dos decisiones diferentes y tienen que ver con, qué sé yo, ella, por ejemplo, que, perdona, miren el look de ella. Yo no imagino que la casa de ella sea una casa que pueda ser toda blanca. O sea, se muere, le da un infarto. Entonces, ¿cómo se quiere sentir en un espacio? Bueno, yo quiero sentirme protagonista, supongamos, perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese espacio que a ella la haga sentir protagonista tampoco la colapse? Es decir, si ella empieza a poner un montón de cosas con tanta identidad, seguramente a los 3 meses se va a cansar, no le va a gustar. Entonces, a través del estilismo decorativo, ella va a elegir piezas que la representan brevemente, porque la protagonista es ella, y cuentan quién es dentro del espacio. Y esto antes se pensaba que era un lujo. Por ejemplo, miren la habitación esta. Seguramente la persona acá se quería sentir tranquila, minimalista, o sea, tranqui, descansar, relajada. Son todas palabras que se nos pueden venir a la mente si vemos este espacio. Y todo esto tiene identidad que acompaña. Quizás, perdón, ¿cómo es tu nombre? María, diosa divina, ¿puede estar en Mariana? Marian, perdón. Marian saca estos almohadones, pone algo con marrón y en el centro un almohadón de leopardo. Y es su habitación, ¿se entiende? Y no tiene recursos innecesarios y no tiene demasiada información, porque si ella pone una colcha de leopardo, por más que le encante la decisión cuando ve la colcha, cuando la pone en el espacio, se va a cansar, no le va a gustar, le va a robar protagonismo a ella. ¿Se entiende? Esas pequeñas decisiones que pueden ir tomando, vamos, esas pequeñas decisiones que pueden ir tomando basándose en qué. ¿En qué pregunta? ¿Cómo me quiero sentir? Exactamente. ¿Cómo me quiero sentir? Por supuesto que si ustedes coexisten con otras personas y con familia, es como queremos sentirnos, ¿no? No es una... Bueno, ahí se matan primero, negocian a dónde quieren llegar como punto intermedio y sobre eso empiezan a tomar decisiones. Es más fácil cuando uno está solo. Bien. Bueno, todo esto ya se lo conté, podemos seguir pasando, pero lo que ayuda el estilismo es a tener esta comunicación general de quién soy
y cómo es mi espacio. ¿Quién soy yo y cómo es mi espacio? ¿Quiénes somos nosotros y cómo es mi espacio? Y sobre eso, las decisiones. Una cosita así súper clave que no les dije es lo primero que tienen que hacer cuando tienen un espacio intervenido. Es el espacio que yo quiero transformar. Voy a la segunda pregunta. ¿Cómo me quiero sentir en este espacio? Para adelante, porfis. Ahí está. ¿Cómo me quiero sentir en este espacio? Me quiero sentir descontracturada, relajada, no sé, como en casa, o quiero sentirme una... La verdad que tocó un lindo fin de semana. Dejar inaugurado oficialmente la tercera expo, harán entrega de la resolución municipal la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte Alejandra Müller y el concejal doctor Raúl Fernández, entrega de resolución municipal. Muchísimas gracias. Y así, de esta manera, como sencillo acto, queda inaugurada oficialmente la tercera Expo Potenciar el futuro se hace acá, 2025. Muchísimas gracias. Dejar inaugurado oficialmente la tercera expo, harán entrega de la resolución municipal la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte Alejandra Müller y el concejal doctor Raúl Fernández, entrega de resolución municipal. Muchísimas gracias. Y así, de esta manera, como sencillo acto, queda inaugurada oficialmente la tercera Expo Potenciar el futuro se hace acá, 2025. Muchísimas gracias. Dejar inaugurado oficialmente la tercera expo, harán entrega de la resolución municipal la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte Alejandra Müller y el concejal doctor Raúl Fernández, entrega de resolución municipal.
presidente de la Comisión de la Expo Potenciar, Claudio Mochorín, al vicepresidente de la Federación Económica del Chaco, Gustavo Belbón, en representación de la empresa Oteche Guayle, presidente de la Comisión de la Expo Potenciar, Claudio. A los expositores, a las empresas que nos están acompañando en nuestra tercera edición, a Gustavo Belbón, vicepresidente de Federación Económica, a los concejales del municipio, a Ananín Bernardi, por 100 años de esa trayectoria de nuestra ciudad, agradecer a las instituciones, a Cintia Aquino, en representación de instituciones como el CENOVI, a la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, porque la verdad que fue un desafío cuando empezamos a iniciar esta idea loca de la primera edición y hoy la tercera edición con un predio colmado. La verdad que nos llena de alegría y obviamente de trabajo. Así que estoy un poco nervioso porque no tenía nada preparado. Quiero dar la bienvenida y gracias por acompañarnos. Nada más. A los CENOVI es un honor representar. Bueno, qué lugar me dejaron. Todos me conocen y saben que soy muy locuaz, pero arriba del escenario da un poquito de miedo. En primer lugar, agradecer a Luis, a Claudio, a todo el equipo de la Cámara de Comercio, a Ari, que me insistió enormemente para volver, porque realmente ayer, mejor dicho, me emocioné cuando entré, porque los que nos conocen desde hace tanto tiempo saben que fuimos siempre acompañando las exposiciones de Villa Ángela, año tras año. Desde que yo estoy a cargo del Tropezón, hace 30 años, hemos estado en cuanta exposición nos ha convocado en Villa Ángela. Y hace años que veníamos un poco lentos para volver a arrancar, por no decir otra cosa. Y fue hermoso, es hermoso estar, es hermoso el armado, es hermosa la previa. Yo voy a hacer una mención muy especial al equipo de trabajo, porque yo ni siquiera estuve la semana pasada y todos vieron que nosotros desde el lunes estamos armando el stand, yo solo dirigiendo y el resto poniendo el cuerpo mañana, tarde y noche. Y eso es el sector privado, eso es una pyme. Damos trabajo formal y en estos casos también informal, porque se necesita para ayudar. Así que instituciones, sector público, sector privado, creo que tenemos que volver, esto es una muestra de que tenemos que volver a poner a Villa Ángela en lo más alto, ¿sí? Me encanta que haya tanta gente, que haya tanta convocatoria y de nuevo felicitaciones a todos los expositores, al más chiquito, al más grande, todos hacen un esfuerzo enorme por estar acá. Realmente es así. Y bueno, por último, ¿qué decir? Que somos una empresa que estamos cumpliendo 100 años de vida, 3 generaciones, casi un tercio cada una, seguramente unos 30 o un poco más mi abuelo, otros 30 y tantos mi papá, y ahora casi me toca llegar a 30 años a mí. No es que tengo 30, sino 30 de tropezón tengo. Villa Ángela nos dio un montón, así que tenemos que seguir devolviéndole todo lo que nos da. Creo que no es una frase hecha, en cada esquina, en cada rincón de Villa Ángela hay algún ladrillo, un poquito de cemento, algún baño y alguien que se acuerda que pasó por nuestro negocio y se llevó algo. Y por último decir que hace poco con un consultor yo le decía, no sé si el negocio creció tanto o es tan grande, pero yo estoy muy orgullosa
de los valores con los que seguimos transitando el camino de una pyme en el interior del Chaco. Así que salud, felicitaciones para todo y que esto sea realmente una expo potencial, que no nos alcance este predio y que tengamos que pedir por más. Gracias Luis, gracias Claudio, gracias a la Cámara de Comercio, un aplauso enorme. Ahí nomás, Analí. Vamos a invitar a todas las autoridades presentes. Bueno, qué lugar me dejaron. Todos me conocen y saben que soy muy locuaz, pero arriba del escenario da un poquito de miedo. En primer lugar, agradecer a Luis, a Claudio, a todo el equipo de la Cámara de Comercio, a Ari, que me insistió enormemente para volver, porque realmente ayer, mejor dicho, me emocioné cuando entré, porque los que nos conocen desde hace tanto tiempo saben que fuimos siempre acompañando las exposiciones de Villa Ángela, año tras año. Desde que yo estoy a cargo del Tropezón, hace 30 años, hemos estado en cuanta exposición nos ha convocado en Villa Ángela. Y hace años que veníamos un poco lentos para volver a arrancar, por no decir otra cosa. Y fue hermoso, es hermoso estar, es hermoso el armado, es hermosa la previa. Yo voy a hacer una mención muy especial al equipo de trabajo, porque yo ni siquiera estuve la semana pasada y todos vieron que nosotros desde el lunes estamos armando el stand, yo solo dirigiendo y el resto poniendo el cuerpo mañana, tarde y noche. Y eso es el sector privado, eso es una pyme. Damos trabajo formal y en estos casos también informal, porque se necesita para ayudar. Así que instituciones, sector público, sector privado, creo que tenemos que volver, esto es una muestra de que tenemos que volver a poner a Villa Ángela en lo más alto, ¿sí? Me encanta que haya tanta gente, que haya tanta convocatoria y de nuevo felicitaciones a todos los expositores, al más chiquito, al más grande, todos hacen un esfuerzo enorme por estar acá. Realmente es así. Y bueno, por último, ¿qué decir? Que somos una empresa que estamos cumpliendo 100 años de vida, 3 generaciones, casi un tercio cada una, seguramente unos 30 o un poco más mi abuelo, otros 30 y tantos mi papá, y ahora casi me toca llegar a 30 años a mí. No es que tengo 30, sino 30 de tropezón tengo. Villa Ángela nos dio un montón, así que tenemos que seguir devolviéndole todo lo que nos da. Creo que no es una frase hecha, en cada esquina, en cada rincón de Villa Ángela hay algún ladrillo, un poquito de cemento, algún baño y alguien que se acuerda que pasó por nuestro negocio y se llevó algo. Y por último decir que hace poco con un consultor yo le decía, no sé si el negocio creció tanto o es tan grande, pero yo estoy muy orgullosa de los valores con los que seguimos transitando el camino de una pyme en el interior del Chaco. Así que salud, felicitaciones para todo y que esto sea realmente una expo potencial, que no nos alcance. La profe de geografía. Tamara es diseñadora de interiores, recibida en la Universidad de Palermo, con ya muchos años de trayectoria. La vi apenas se recibió y a mí me produce mucha admiración la gente que progresa y crece en lo suyo. Y esa es Tamara. Además de preciosa como la ven, tiene un contenido enorme. Y ahora tiene una secretaria de lujo que la tenemos acá, que se llama Agostina Santa Cruz. Así que los dejo con Tamara y gracias por estar acá. Muchas gracias, Ana, cuando uno recién se recibe, vieron que es como muy difícil, porque del dicho al hecho hay un largo trecho y que te den una oportunidad es un montón. Y Ana fue de mis primeras clientas que no solo me dio una oportunidad en su casa, sino que también me abrió
las puertas de su negocio para mis clientes y etcétera. Entonces, hace bastante venimos como en esta de querer hacer algo juntas. Bueno, surgió lo de la charla, lo de la expo, y le dije, obvio, sí, sin dudarlo, y acá estoy. Muy agradecida con todos ustedes con esta convocatoria, no esperaba tanta gente, así que gracias por venir. Y segundo, además tengo mi padrastro, mi papá de toda la vida, que es Santa Cruz, por consecuencia acá está quien es mi pequeña primita, que es mi sucesora, tanto en el carnaval como evidentemente la voy a llevar para mis lares de la arquitectura o el diseño. Ella me va a estar acompañando, así yo puedo estar más libre y puedo ir contándoles todo lo que les quiero contar alrededor de la charla. Si están de acuerdo, ¿arrancamos? Súper. Bueno, como les contó Ana, yo soy diseñadora de interiores, también me recibí de coach ontológico y ahora estoy haciendo una especialización en coaching organizacional. Tengo un estudio que se llama Overtrendy, donde trabajo con 10 talentos increíbles que son arquitectos, diseñadores y tal. Y trabajamos no solamente para lo que es NEA, sino también para toda Argentina. Tenemos clientes de todos los lugares y por ahí nuestra ambición es irnos un poquito más lejos y abrirnos para el mundo, porque yo creo que el talento que por ahí tenemos acá, que es un talento que se figura muchas veces desde la escasez, es decir, para hacer algo que en otros lugares súper avanzados lo hacen así, nosotros tenemos que ingeniárnosla un montón para tener ese resultado extraordinario, ni hablar de la capacidad de los chicos para diseñar, ¿no? Pero muchas veces lograr una foto de Pinterest en el Chaco es mucho más complejo, ¿sí? Y eso hace a la calidad profesional, ni hablar de el trato humano que tenemos con nuestros clientes, porque sinceramente tengo clientes a los que veo crecer. Hace poco me tocó una chica que le hice su habitación así, que era pequeñita como Agos, y ahora le diseñé su primer departamento. Entonces vas como la gente que vuelve es la gente que se siente cómoda, y eso para nosotros es lo más importante. Bien, en esta charla de hoy mi idea es como hablar en general de diseño de interiores. ¿Para qué? Para que, bueno, los profesionales puedan refrescar lo que ya saben y por ahí los no profesionales no cometan errores, o si cometieron algún error lo puedan como subsanar inteligentemente, ¿sí? Todos nos equivocamos en diseño en la vida, no importa, hay que como darle marcha. Por ahí equivocarse en diseño es bastante más caro, ¿no? Porque si haces un baño mal, romper el baño no es lo mismo que comprarte un vestido que no te gusta. Entonces esto se va a tratar de poder tomar decisiones inteligentes que hagan que los espacios tengan mi personalidad, ¿sí? Y a la vez que yo pueda ir progresivamente llegando de un punto A, que es el espacio que tengo, a un punto B, que es el espacio que deseo, ¿sí? Entonces, esta charla se va a enfocar en lo que en diseño de interiores hablamos de estilismo decorativo. Vamos a ir segmentando. El estilismo decorativo tiene que ver con las decisiones de las cosas, por ejemplo, hermosas que yo encuentro en Samsara, almohadones, mesas, sillas, etcétera, que son cosas que yo puedo mover y que puedo cambiar fácilmente para incorporar una nueva identidad al espacio, sin por ahí tener que entrar en una obra donde tenga que romper, picar o lo que fuere, que por ahí resulta más complejo. Se puede hacer, todo se puede hacer, siempre va a ser cuestión de que ustedes evalúen el tiempo y el dinero que quieren gastar. Vamos a ver. Bien, hay dentro de nuestro rubro, que eso también un poco lo hace Ale, lo hace Ana, lo hacen ustedes mismos se transforman en los estilistas de su casa, que son esas personas que sobre un resultado terminado empiezan a incorporar elementos que dan ese toque, esa personalidad, que le aportan cierto estilo al espacio, y a eso es lo que se dedica un estilista decorativo. Por ejemplo, yo como diseñadora de interiores no soy buena estilista decorativa, y sin embargo en mi estudio hay una chica que se llama Gise, que ella está, no sé, te pone una hoja y parece que te cambió todo. Bueno, eso es el estilismo decorativo. Hay gente que es más hábil. Ana es grandísima estilista decorativa, es así, la tiene clarísima. Yo para eso, por ejemplo, no soy buena. Elegir un almohadón me lleva una vida, pero sí soy buena para las decisiones como más generales, ¿sí? Esto para que sepan también
que por mucha chapa hay cosas en las que somos buenos y hay cosas en las que tenemos que pedir ayuda porque no la tenemos clara, ¿sí? El que mucho abarca, poco aprieta. Bien, vamos. Bien, los estilistas decorativos hacen esto, toman decisiones sobre espacios terminados, ponen y sacan cosas y hacen que los espacios cobren vida de una manera distinta, incluso por temporadas. Hay gente que por temporadas va cambiando y va cambiando el estilismo de su casa. Utiliza un estilismo para invierno cuando sacan una manta de lana y la ponen en el sillón, y utilizan otra estética para el verano cuando por ahí ponen almohadones más en tonos verdes. Y eso está buenísimo porque hace que el diseño sea dinámico. Hace poco, muy poco, yo siempre pensaba que las casas eran como para siempre, que uno tenía que tomar las decisiones más importantes de la vida y que eso era para siempre. Y si te equivocabas se terminaba el mundo. Y hace poco, como con mucha... cuestiones me di cuenta de que la casa cambia cuando vamos cambiando nosotros. Entonces, desde ese lugar, el estilismo y las cosas que ustedes hermosas que pueden encontrar en el local de Ana o en diferentes lugares, hacen de que la casa me acompañe. No tengo el mismo gusto yo ahora, con 37 años, que hace 10 años atrás. Cambió. Entonces no me tengo que apegar a que bueno, esto es para siempre, sino tengo que no gastar compulsivamente, tomar decisiones inteligentes y primero saber bien qué es lo que quiero transformar para poder después ir y comprar cosas. No comprar cosas sueltas. No, compro esto, pongo acá, compro esto, no. Vamos a tomar decisiones con intención, que yo lo pueda prolongar el tiempo, que yo me sienta identificado con esas decisiones. Vamos. Carauni, que si todos la conocen, la profe de geografía. Tamara es diseñadora de interiores, recibida en la Universidad de Palermo, con ya muchos años de trayectoria
La vi apenas se recibió y a mí me produce mucha admiración la gente que progresa y crece en lo suyo. Y esa es Tamara. Además de preciosa como la ven, tiene un contenido enorme. Y ahora tiene una secretaria de lujo que la tenemos acá, que se llama Agostina Santa Cruz. Así que los dejo con Tamara y gracias por estar acá. Muchas gracias, Ana, cuando uno recién se recibe, vieron que es como muy difícil porque del dicho al hecho hay un largo trecho y que te den una oportunidad es un montón. Y Ana fue de mis primeras clientas que no solo me dio una oportunidad en su casa, sino que también me abrió las puertas de su negocio para mis clientes y etcétera. Entonces, hace bastante venimos como en esta de querer hacer algo juntas. Bueno, surgió lo de la charla, lo de la expo y le dije, obvio, sí, sin dudarlo, y acá estoy muy agradecida con todos ustedes con esta convocatoria. No esperaba tanta gente, así que gracias por venir. Y segundo, además tengo mi padrastro, mi papá de toda la vida, que es Santa Cruz, por consecuencia acá está quien es mi pequeña primita, que es mi sucesora, tanto en el carnaval como evidentemente la voy a llevar para mis lares de la arquitectura o el diseño. Ella me va a estar acompañando, así yo puedo estar más libre y puedo ir contándoles todo lo que les quiero contar alrededor de la charla. Si están de acuerdo, arrancamos. Súper. Bueno, como les contó Ana, yo soy diseñadora de interiores, también me recibí de coach ontológico y ahora estoy haciendo una especialización en coaching organizacional. Tengo un estudio que se llama Overtrendy, donde trabajo con 10 talentos increíbles que son arquitectos, diseñadores y tal. Y trabajamos no solamente para lo que es NEA, sino también para toda Argentina. Tenemos clientes de todos los lugares y por ahí nuestra ambición es irnos un poquito más lejos y abrirnos para el mundo, porque yo creo que el talento que por ahí tenemos acá, que es un talento que se figura muchas veces desde la escasez, es decir, para hacer algo que en otros lugares súper avanzados lo hacen así, nosotros tenemos que ingeniárnosla un montón para tener ese resultado extraordinario, ni hablar de la capacidad de los chicos para diseñar, ¿no? Pero muchas veces lograr una foto de Pinterest en el Chaco es mucho más complejo, ¿sí? Y eso hace a la calidad profesional, ni hablar de el trato humano que tenemos con nuestros clientes, porque sinceramente tengo clientes a los que veo crecer. Hace poco me tocó una chica que le hice su habitación así, que era pequeñita como Agos, y ahora le diseñé su primer departamento. Entonces vas como la gente que vuelve es la gente que se siente cómoda, y eso para nosotros es lo más importante. Bien, en esta charla de hoy mi idea es como hablar en general de diseño de interiores. ¿Para qué? Para que, bueno, los profesionales puedan refrescar lo que ya saben y por ahí los no profesionales no cometan errores, o si dieron algún error, lo puedan como subsanar inteligentemente, ¿sí? Todos nos equivocamos en diseño en la vida, no importa, hay que como darle marcha. Por ahí equivocarse en diseño es bastante más caro, ¿no? Porque si haces un baño mal, romper el baño no es lo mismo que comprarte un vestido que no te gusta. Entonces esto se va a tratar de poder tomar decisiones inteligentes que hagan que los espacios tengan mi personalidad, ¿sí? Y a la vez que yo pueda ir progresivamente llegando de un punto A, que es el espacio que tengo, a un punto B, que es el espacio que deseo, ¿sí? Entonces, esta charla se va a enfocar en lo que en diseño de interiores hablamos de estilismo decorativo. Vamos a ir segmentando. El estilismo decorativo tiene que ver con las decisiones de las cosas, por ejemplo, hermosas que yo encuentro en Samsara, almohadones, mesas, sillas, etcétera, que son cosas que yo puedo mover y que puedo cambiar fácilmente para incorporar una nueva identidad al espacio, sin por ahí tener que entrar en una obra donde tenga que romper, picar o lo que fuere, que por ahí resulta más complejo. Se puede hacer, todo se puede hacer, siempre va a ser cuestión de que ustedes evalúen el tiempo y el dinero que quieren gastar. Vamos a ver. Bien,
Hay dentro de nuestro rubro, que eso también un poco lo hace Ale, lo hace Ana, lo hacen ustedes mismos se transforman en los estilistas de su casa, que son esas personas que sobre un resultado terminado empiezan a incorporar elementos que dan ese toque, esa personalidad, que le aportan cierto estilo al espacio, y a eso es lo que se dedica un estilista decorativo. Por ejemplo, yo como diseñadora de interiores no soy buena estilista decorativa, y sin embargo en mi estudio hay una chica que se llama Gise, que ella está, no sé, te pone una hoja y parece que te cambió todo. Bueno, eso es el estilismo decorativo. Hay gente que es más hábil. Ana es grandísima estilista decorativa, es así, la tiene clarísima. Yo para eso, por ejemplo, no soy buena, elegí un almohadón me lleva una vida, pero sí soy buena para las decisiones como más generales, ¿sí? Esto para que sepan también que por mucha chapa hay cosas en las que somos buenos y hay cosas en las que tenemos que pedir ayuda porque no la tenemos clara, ¿sí? El que mucho abarca, poco aprieta. Bien, vamos. Bien, los estilistas decorativos hacen esto, toman decisiones sobre espacios terminados, ponen y sacan cosas y hacen que los espacios cobren vida de una manera distinta, incluso por temporadas. Hay gente que por temporadas va cambiando y va cambiando el estilismo de su casa. Utiliza un estilismo para invierno cuando sacan una manta de lana y la ponen en el sillón, y utilizan otra estética para el verano cuando por ahí ponen almohadones más en tonos verdes. Y eso está buenísimo porque hace que el diseño sea dinámico. Hace poco, muy poco, yo siempre pensaba que las casas eran como para siempre, que uno tenía que tomar las decisiones más importantes de la vida y que eso era para siempre. Y si te equivocabas se terminaba el mundo. Y hace poco, como con muchas cuestiones, me di cuenta de que no, que la casa cambia cuando vamos cambiando nosotros. Entonces, desde ese lugar, el estilismo y las cosas que ustedes hermosas que pueden encontrar en el local de Ana o en diferentes lugares, hacen de que la casa me acompañe.
a los expositores, a las empresas que nos están acompañando en nuestra tercera edición, a Gustavo Delbón, vicepresidente de Federación Económica, a los concejales del municipio, a Ananín Bernacki, por 100 años de esa trayectoria de nuestra ciudad, agradecer a las instituciones, a Cintia Aquino, en representación de instituciones como el CENOVI, a la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, porque la verdad que fue un desafío cuando empezamos a iniciar esta idea loca de la primera edición y hoy la tercera edición con un predio colmado, la verdad que nos llena de alegría y obviamente de trabajo. Así que estoy un poco nervioso porque no tenía nada preparado. Quiero dar la bienvenida y gracias por acompañarnos, nada más. A continuación, a los expositores, a las empresas que nos están acompañando en nuestra tercera edición, a Gustavo Delbón, vicepresidente de Federación Económica, a los concejales del municipio, a Ananín Bernacki, por 100 años de esa trayectoria de nuestra ciudad, agradecer a las instituciones, a Cintia Aquino.
representación de instituciones como el CENORI, a la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, porque la verdad que fue un desafío cuando empezamos a iniciar esta idea loca de la primera edición y hoy la tercera edición con un predio colmado. La verdad que nos llena de alegría y obviamente de trabajo. Así que estoy un poco nervioso porque no tenía nada preparado. Quiero dar la bienvenida y gracias por acompañarnos, nada más. A los expositores, a las empresas que nos están acompañando en nuestra tercera edición, a Gustavo Delbón, vicepresidente de Federación Económica, a los concejales del municipio, a Ananín Bernacli, por sus 100 años de esa trayectoria de nuestra ciudad, agradecer a las instituciones, a Cintia Aquino, en representación de instituciones como el CENORI, a la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, porque la verdad que fue un desafío cuando empezamos a iniciar esta idea loca de la primera edición y hoy la tercera edición con un predio colmado. La verdad que nos llena de alegría y obviamente de trabajo. Así que estoy un poco nervioso porque no tenía nada preparado. Quiero dar la bienvenida y gracias por acompañarnos, nada más. A los expositores, a las empresas que nos están acompañando en nuestra tercera edición, a Gustavo Delbón, vicepresidente de Federación Económica, a los concejales del municipio, a Ananín Bernacli, por sus 100 años de esa trayectoria de nuestra ciudad, agradecer a las instituciones, a Cintia Aquino, en representación de instituciones como el CENORI, a la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, porque la verdad que fue un desafío cuando empezamos a iniciar esta idea loca de la primera edición y hoy la tercera edición con un predio colmado. La verdad que nos llena de alegría y obviamente de trabajo. Así que estoy un poco nervioso porque no tenía nada preparado. Quiero dar la bienvenida y gracias por acompañarnos, nada más. A los expositores, a las empresas que nos están acompañando en nuestra tercera edición, a Gustavo Delbón, vicepresidente.
Bueno, estamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Ángela, el señor Alberto Svensson. Bueno, cuéntenos, Alberto, cómo encontró esta muestra el día de hoy. Bueno, que realmente muy contento al ver el crecimiento exponencial que ha tenido esta versión 3.0 de la muestra en relación a el año anterior. La verdad que ha tenido un crecimiento exponencial y bueno, muy contento, felicitar a la gente de la Cámara de Comercio con los cuales hemos trabajado para que esto se lleve a cabo, y hay una clara demostración que se puede trabajar entre la parte privada y la parte estatal sin ningún tipo de inconveniente en pro del beneficio de la localidad. Justamente respecto a estas muestras, hay otras que se realizan en Villa Ángela. ¿Esto ayuda a la movilidad, digamos, comercial y movilidad industrial? Claro, por supuesto, tiene un impacto en la economía local, párrafo aparte, como lo mencionaba hoy en el discurso que decía, el aporte significativo que tiene el pago de sueldo por parte del municipio todos los meses, ahí como que está previsto de manera constante, inclusive a pesar de los avatares económicos que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nosotros tenemos previsibilidad en nuestros pagos y de poder seguir haciéndolo, y bueno, lo que significa eso para el comercio local, ese aporte que inyectamos todos los meses, y que la comunidad pueda contar, digamos, con esos ingresos que aportan los agentes municipales, es muy importante para el comercio local. Así que muy contento y apoyamos este tipo de muestras para reforzar el trabajo económico y bueno, y todo lo que tenga que ver con la economía nuestra nos interesa mucho. Para cerrar, te iba a preguntar cómo marcha, porque estuvimos viendo, no solamente viendo, sino publicando también la obra del autódromo en el acceso de Villa Ángela. Y sí, está pleno, está en marcha, ya estamos demarcando el circuito, va a ser un gran aporte para nuestra ciudad, la verdad que sería un sueño verlo realizado. Tenemos ayer también previsto hacer la escuela de manejo, el autódromo y también para grandes eventos. Imagínate una muestra de este tipo, de esta característica en ese lugar, cuando tenga la infraestructura adecuada, que se podrá hacer mucho más grande y puedes poner otro tipo de muestras, como cosas de recitales, sectores, por así decirte, tipo bares, pubs, o sea, darle una impronta más grande. ¿Cuántas hectáreas son? 56. Sí, claro, 56 hectáreas. Ajá. Y está a... y está prácticamente del 10 kilómetros, 10 kilómetros más o menos en la región. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, éxito. Gracias a vos. Bueno, estamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Ángela, el señor Alberto Svensson. Bueno, cuéntenos, Alberto, cómo encontró esta muestra el día de hoy. Bueno, que realmente muy contento al ver el crecimiento exponencial que ha tenido esta versión 3.0 de la muestra en relación al año anterior. La verdad que ha tenido un crecimiento exponencial y bueno, muy contento, felicitar a la gente de la Cámara de Comercio con los cuales hemos trabajado para que esto se lleve a cabo, y hay una clara demostración que se puede trabajar entre la parte privada y la parte estatal sin ningún tipo de inconveniente en pro del beneficio de la localidad. Justamente respecto a estas muestras, hay otras que se realizan en Villa Ángela. ¿Esto ayuda a la movilidad, digamos, comercial y movilidad industrial? Claro, por supuesto, tiene un impacto en la economía local, párrafo aparte, como lo mencionaba hoy en el discurso que decía, el aporte significativo que tiene el pago de sueldo por parte del municipio todos los meses, ahí como que está previsto de manera constante, inclusive a pesar de los avatares económicos que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nosotros tenemos previsibilidad en nuestros pagos y de poder seguir haciéndolo, y bueno, lo que significa eso para el comercio local, ese aporte que inyectamos todos los meses, y que la comunidad pueda contar, digamos, con esos ingresos que aportan los agentes municipales, es muy importante para el comercio local. Así que muy contento y apoyamos este tipo de muestras para reforzar el trabajo económico y bueno, y todo lo que tenga que ver con la economía nuestra nos interesa mucho. Para cerrar, te iba a preguntar cómo marcha, porque estuvimos viendo, no solamente viendo, sino publicando también la obra del autódromo en el acceso de Villa Ángela. Y sí, está pleno, está en marcha, ya estamos demarcando el circuito, va a ser un gran aporte para nuestra ciudad, la verdad que sería un sueño verlo realizado. Tenemos ayer también previsto hacer la escuela de manejo, el autódromo y también para grandes eventos. Imagínate una muestra de este tipo, de esta característica en ese lugar, cuando tenga la infraestructura adecuada, que se podrá hacer mucho más grande y puedes poner otro tipo de muestras, como cosas de recitales, sectores, por así decirte, tipo bares, pubs, o sea, darle una impronta más grande. ¿Cuántas hectáreas son?
56. Sí, claro, 56 hectáreas. Y Ajá. está a Y está prácticamente del 10 kilómetros, 10 sería, 10 kilómetros más o menos en la región. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, éxito. Gracias a vos. Bueno, estamos con el secretario del Gobierno de la Municipalidad de Villa Ángela, el señor Alberto Svensson. Bueno, cuéntenos, Alberto, cómo encontró esta muestra el día de hoy. Bueno, realmente muy contento de ver el crecimiento exponencial que ha tenido esta versión 3.0 de la muestra en relación al año anterior. La verdad que ha tenido un crecimiento exponencial y bueno, muy contento, felicitar a la gente de la Cámara de Comercio con los cuales hemos trabajado para que esto se lleve a cabo, y hay una clara demostración que se puede trabajar entre la parte privada y la parte estatal sin ningún tipo de inconveniente en pro del beneficio de la localidad. Justamente respecto a estas muestras, hay otras que se realizan en Villa Ángela. Esto ayuda a la movilidad, digamos, comercial y movilidad industrial. Claro, por supuesto, tiene un impacto en la economía local, párrafo aparte, como lo mencionaba hoy en el discurso que decía, el aporte significativo que tiene el pago de sueldo por parte del municipio todos los meses, ahí como que está previsto de manera constante, inclusive a pesar de los avatares económicos que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nosotros tenemos previsibilidad en nuestros pagos y de poder seguir haciéndolo, y bueno, lo que significa eso para el comercio local, ese aporte que inyectamos todos los meses, y que la comunidad pueda contar, digamos, con esos ingresos que aportan los agentes municipales, es muy importante para el comercio local. Así que muy contento y apoyamos este tipo de muestras para reforzar el trabajo económico y bueno, y todo lo que tenga que ver con la economía nuestra nos interesa mucho. Para cerrar, te iba a preguntar cómo marcha, porque estuvimos viendo, no solamente viendo, sino publicando también la obra del autódromo en el acceso de Villa Ángela. Y sí, está pleno, está en marcha, ya estamos demarcando el circuito, va a ser un gran aporte para nuestra ciudad, la verdad que sería un sueño verlo realizado. Tenemos ayer también previsto hacer la escuela de manejo, el autódromo y también para grandes eventos. Imagínate una muestra de este tipo, de esta característica en ese lugar, cuando tenga la infraestructura adecuada, que se podrá hacer mucho más grande y puedes poner otro tipo de muestras, como cosas de recitales, sectores, por así decirte, tipo bares, pub, o sea, darle una impronta más grande. ¿Cuántas hectáreas son? 56. Sí, claro, 56 hectáreas. Y Ajá. está a y está prácticamente del 10 kilómetros, 10 sería, 10 kilómetros más o menos en la región. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, éxito. Gracias a vos. Bueno, estamos con el secretario. Estamos ahí, acá justo. Encontramos una visita muy especial en el Corsódromo de Villa Ángela, acá en el espacio de uso múltiple en nuestra localidad. El señor José Muñoz. Buenas noches. Buenas noches. Empresario, dirigente, ¿cómo es que mide el tema del vino? Enólogo. Profesor. Enólogo, papá. Bueno, José, ¿qué te parece esta muestra que para nosotros? No, me parece muy linda, me gusta la participación de la gente, o sea, los comercios que participan, y creo que tenemos una identificación de la gente de Villa Ángela que es muy importante y hace bien a la comunidad. Hay gente que se sacrifica, que tiene su emprendimiento y es un momento ideal para mostrarse y ver que estamos en lucha. Vos sos un hombre de lucha, la pasaste toda, inundaciones, sequía, tormenta, 2001, todo. En esta época, ¿qué crees que falta para impulsar un poco más algunas cosas? Que nos unamos más, unirse para hacer emprendimiento. Por ejemplo, la Cámara de Comercio ha hecho esto, creo que tenemos que tratar de apoyarlo todos, o sea, no tener mezquindad, decir que no, yo no participo de eso porque... Persona sofisticada, que vengan mis amigos y que ay, ¿dónde te compraste esto? ¿Cómo hiciste esto otro? Son dos decisiones diferentes y tienen que ver con, qué sé yo, ella, por ejemplo, que, perdón, miren el look de ella. Yo no imagino que la casa de ella sea una casa que pueda ser toda blanca. O sea, se muere, le da un infarto. Entonces, ¿cómo se quiere sentir en un espacio? Bueno, yo quiero sentirme protagonista, supongamos, perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese espacio que a ella la haga sentir protagonista tampoco la colapse? Es decir, si ella empieza a poner un montón de cosas con tanta identidad,
seguramente a los 3 meses se va a cansar, no le va a gustar. Entonces, a través del estilismo decorativo, ella va a elegir piezas que la representan brevemente, porque la protagonista es ella, y cuentan quién es dentro del espacio. Y esto antes se pensaba que era un lujo. Por ejemplo, miren la habitación esta. Seguramente la persona acá se quería sentir tranquila, minimalista, o sea, tranqui, descansar, relajada. Son todas palabras que se nos pueden venir a la mente si vemos este espacio. Y todo esto tiene una identidad que acompaña. Quizás, perdón, ¿cómo es tu nombre? María, diosa divina, ¿puede estar en Mariana? Marian, perdón. Marian saca estos almohadones, pone algo con marrón y en el centro un almohadón de leopardo. Y es su habitación, ¿se entiende? Y no tiene recursos innecesarios y no tiene demasiada información, porque si ella pone una colcha de leopardo, por más que le encante la decisión cuando ve la colcha, cuando la pone en el espacio, se va a cansar, no le va a gustar, le va a robar protagonismo a ella. ¿Se entiende? Esas pequeñas decisiones que pueden ir tomando, vamos, esas pequeñas decisiones que pueden ir tomando basándose en qué. ¿En qué pregunta? ¿Cómo me quiero sentir? Exactamente. ¿Cómo me quiero sentir? Por supuesto que si ustedes coexisten con otras personas y con familia, es cómo queremos sentirnos, ¿no? No es una... Bueno, ahí se matan primero, negocian a dónde quieren llegar como punto intermedio y sobre eso empiezan a tomar decisiones. Es más fácil cuando no estás solo. Bien. Bueno, todo esto ya se lo conté, podemos seguir pasando, pero lo que ayuda el estilismo es a tener esta comunicación general de quién soy y cómo es mi espacio. ¿Quién soy yo y cómo es mi espacio? ¿Quiénes somos nosotros y cómo es mi espacio? Y sobre eso, las decisiones. Una cosita así súper clave que no les dije es lo primero que tienen que hacer cuando tienen un espacio intervenido. Es el espacio que yo quiero transformar. Voy a la segunda pregunta. ¿Cómo me quiero sentir en este espacio? Para adelante, por fin. Ahí está. ¿Cómo me quiero sentir en este espacio? Me quiero sentir descontracturada, relajada, no sé, como en casa. ¿O quiero sentirme una persona sofisticada, que vengan mis amigos y que, ay, ¿dónde te compraste esto? ¿Cómo hiciste esto otro? Son dos decisiones diferentes y tienen que ver con, qué sé yo, ella, por ejemplo, que, perdón, miren el look de ella. Yo no imagino que la casa de ella sea una casa que pueda ser toda blanca. O sea, se muere, le da un infarto. Entonces, ¿cómo se quiere sentir en un espacio? Bueno, yo quiero sentirme protagonista, supongamos, perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese espacio que a ella la haga sentir protagonista tampoco la colapse? Es decir, si ella empieza a poner un montón de cosas con tanta identidad, seguramente a los 3 meses se va a cansar, no le va a gustar. Entonces, a través del estilismo decorativo, ella va a elegir piezas que la representan brevemente, porque la protagonista es ella, y cuentan quién es dentro del espacio. Y esto antes se pensaba que era un lujo. Por ejemplo, miren la habitación esta.